aniversario, iglesia. Feliz 10 años. Y la obra de Dios no va a parar. ¿Cuántos dicen amén? Va a seguir a través de los años hasta que Cristo venga. Y usted es parte. Usted es parte. Vos sos parte. Vos sos parte. Vos sos parte. Sos parte. Sos parte. Aleluya. Feliz aniversario. 10 años. 10 años. 10 años que el Señor llamó al pastor Mario, a la pastora Adriana, a abrir un nuevo ministerio y que Dios ha respaldado. Hoy es un día especial de emoción. También recordamos a papá, por supuesto, porque si bien él no está, su obra, lo que él ayudó a construir, está acá presente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que yo no quiero tomar más tiempo, simplemente en esta presencia de Dios quiero presentarle al pastor Fernando Liendro. Puede pasar, por favor. Él es el pastor de la UAD, es amigo de un amigo, es amigo del pastor Lucho Padilla, así que lo recibimos al pastor Fernando con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. La verdad que festejar 10 años es tremendo. Comento un poquito de mi persona. Mi nombre es Fernando Liendro, como dijo aquí el hermano, junto a Dora Salomón, que es mi esposa, que está en este momento allá en el culto general de la Iglesia Central, y junto a Nahum, que es mi cachorro, que el Señor nos concedió, mejor dicho. Estamos trabajando allí en Barrio Las Tunas. Si ustedes se ubican, es camino a la isla Candelaria, la ruta 26, ya pasando Cerrillos, pasando la circunvalación, ese día Cerrillos. Ahí estamos trabajando ya hace 14, 15 años, pero no me acuerdo bien la fecha en que el Señor nos dio la posibilidad de poner la primera silla en el anexo, pero calculo 14, 15 años estamos trabajando allí, en la zona de Paraíso, de Pinares, todo ese contexto raro, es raro. Así que ahí estamos nosotros, ¿sí? Dios nos puso allí trabajando y volviendo a reconstruir, porque no es fácil, decía la pastora ahí, con muchas cosas que han pasado en este interín de los 10 años. ¡Wow! Que nosotros también hemos pasado cosas, ver sillas vacías, que por ahí llega un hermano o 2 hermanos, y por ahí hemos tenido iglesia, o mejor la congregación bastante numerosa, y al otro sábado no sabe si viene, y son esas situaciones que uno tiene que administrar, porque por lo menos en el contexto donde nosotros trabajamos pasa eso. Y para animarlos, el jueves salimos a predicar y nos cruzamos con Luz. Tal vez algunos no se acuerdan, una señorita. Y Luz, ¿cómo te va? Sí, yo conozco al Señor. Y, sí, ¿dónde te congregas o te congregabas? No, iba a la iglesia ahí de la San Martín y Esteco, dijo. Wow, de la pastora Vargas. Sí, ahí, bueno, ahora no puedo ir por, no sé, por la lejanía, no sé qué será. Algo me dijo que tenía un vínculo con la pastora familiar, que era cuñada, algo así, ¿entendés? Luz, así que pongan en oración a Luz. Por ahí digo, ¿qué será la vida de Luz? Bueno, estaba transitando por Paraíso, y esa es la obra que seguramente, o es la semilla que ustedes sembraron en su corazón. Si me da permiso la pastora y quiere venir a nuestro anexo, por favor, permítame, pastora, ¿sí? Y así hemos encontrado muchas vidas en aquellos contextos que se han separado, que han dejado de venir a la casa de Dios, porque bueno, la distancia, por ahí los recursos, en fin, una serie de cosas que hacen a que por ahí algunos se dejen de congregarse. Así que bueno, feliz aniversario, 10 años. Así que bueno, adelante iglesia, a no bajar los brazos, a seguir. Y quiero compartirle una palabra. Conocí a su pastor. Alguna vez fue a predicar allá junto con la pastora en la iglesia central, en Adoradores de Dios. Nosotros también nos congregamos allí, allá en la calle Miguel Ortiz. Y la verdad, tremendo lo que yo pude escuchar, porque no pude compartir con él ninguna palabra, pero escuchar su mensaje y escuchar después el testimonio, y a través de la palabra de la pastora, wow, tremendo el legado, tremendo lo que hizo, el tremendo legado que está dejando a ustedes, a la iglesia. Y bien decía su hijo, qué bueno que recordar también a papá. Es bueno también recordar a aquellos que han sembrado con lágrimas, con fuerza, con dinero. Es bueno, como ustedes lo están haciendo también. Y van a venir otros también. Esa es la idea. Y decía
el hermano, no va a parar esto. Y sí, no tiene que parar. No. Nosotros hace 2 años estuvimos ahí a punto de decir, ¿qué hacemos? Porque estábamos en una situación crucial, no venía nadie y una situación X. Bueno, alguien dijo, no, ¿por qué vas a cerrar la iglesia? ¿Quién sos vos para cerrar la iglesia? Bueno, Señor. Bueno, pastor, en ese caso el pastor Lucho nos dio ese consejo y seguimos. Y el Señor se encargó de ir sumando a aquellos que iban a ser salvos. Así que me gustó esa frase, no vamos a parar, iglesia. Y no estaba diciendo él, sino a toda la congregación, no vamos a parar. Vamos al libro de Ageo, ¿sí? Le invito a que podamos abrir nuestras Biblias. Ageo capítulo 2. Está en el Antiguo Testamento, parte de los profetas menores. Hay algunos están buscando dónde estará Ageo. Che, ¿dónde es? Decime, porque estoy acá nervioso, no lo encuentro. Me acuerdo de Isaías, Ezequiel, pero Ageo, que tiene 2 capítulos, medio difícil encontrarlo. El que tiene ahí el celular seguramente ya lo encontró. Capítulo 2. Vamos a leer este segundo oráculo, segunda profecía que da este profeta, que su nombre significa festival. ¿Sí? Era un festival, era toda una vida este Ageo. No sé, no me imagino la vida, cómo era su personalidad, pero si lo describe de esa manera, una persona contenta, una persona alegre. Pero él tiene que dar ahora palabra de Dios a este pueblo. ¿Lo tienen todos? Bueno, leamos del versículo 1 hasta el 9 va a ser la lectura. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Pero también habla al resto del pueblo diciendo estas cosas: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Hace otra pregunta. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Zorobabel dice... No escucho bien. ¿Qué dice? Esfuérzate, dice Jehová. Y vuelve a repetir: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, esfuérzate, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y utiliza otro imperativo. Y, ¿qué más dice? ¿Cuál es el imperativo? ¿Cómo? ¿Qué es trabajar? En nuestras palabras salteñas, ¿qué es trabajar? Hacer, pone el lomo, hay que poner el lomo. Otro decía, no, la gota gorda. Y bueno, también la gota gorda. Hay que poner esfuerzo. Eso es trabajar. Hay que poner la gana. ¿Sí? Eso es trabajar. En nuestras propias palabras ya hemos definido el concepto de trabajar. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los
ejércitos. Señor, gracias por este tiempo que estamos compartiendo como iglesia, de esta gran iglesia, Señor, que tú has comprado con tu sangre, Señor, y nos reunimos aquí en este lugar para escuchar tu palabra, para cantarte, pero también, Señor, para festejar estos 10 años de trabajo, de obra, Señor, de comunión, aún, Señor, de las dificultades que se nos ha presentado, que hemos podido atravesar, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú sigues siendo, porque tú sigues hablando, Señor, día tras día a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La lectura que leyó la pastora al comienzo, ¿se acuerdan? Segunda de Crónica, hablaba de las palabras de David. Y podemos sintetizar que ese era el espíritu, el clima de aquel momento en el templo de Jehová, en el templo de Dios. Cantar, habían danza, habían oraciones, todo un grupo de músicos. Hermosa esa situación, por lo menos yo me imagino así. Si esto es hermoso, imagínense los hermanos acá con la batería, ¿cuánto más eran aquellos que había toda una sinfonía alabando a Dios y todo el pueblo? Pero tuvo un fin aquello. Aquello se terminó. Nos guste o no nos guste, se terminó. ¿Por qué? Porque el pueblo no obedeció y fue llevado al cautiverio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sabemos de la escuela dominical, ¿sí? De primeros años de escuela dominical. Así que, pero eso pasó. Se acabó aquella gloria. Se terminó. Y ellos estaban en el cautiverio. ¿Y qué hace el cautiverio? A ver, ¿podemos caracterizar qué hace el cautiverio? ¿Alguien me podría dar una ayuda? Decir, a ver, el cautiverio era esto, el cautiverio genera esto. A ver, alguien que pueda. No hay libertad. Bien, ¿qué más? Fuerte, ¿sí? Estar quieto, ¿sí? No puedo hacer mucho. Una de las características del cautiverio es que te quiere adoctrinar, ¿sí? No esclavizar, porque esclavizar directamente perdés como personas, no sos nada, pero adoctrinar te va cambiando la forma de pensar, ya no, aunque tengas tus raíces, ya te va cambiando también eso. Y un ejemplo de ello. A ver, ¿se acuerdan los nombres de los amigos de Daniel? ¿Cuáles son? A ver. Bien, allá uno dijo los nombres de los compañeros, los nombres de nacimiento. Y aquí alguien dijo Sadrac, Mesac y Abednego. Y a veces nos quedamos con eso. Porque el adoctrinamiento viene a cambiarte, a trastornar tu identidad. Ya no te llamas más Ananías, te llamas ahora Sadrac, Mesac, Abednego. ¿Sí? Eso es lo que hace el sistema o el cautiverio cuando uno está en esa situación. No obstante, el rey de Ciro decretó que este pueblo vaya nuevamente a su tierra natal, a reconstruir el templo y los muros de Jerusalén y, ¿por qué no?, también la ciudad. Por supuesto está la obra del Señor, la mano del Señor, haciendo todo lo necesario para que esto suceda. Y llegaron a su tierra natal. ¿Y qué hicieron? ¿Se acuerdan? ¿Qué harían ustedes si vuelven de un lugar después de mucho tiempo, vuelven a su tierra natal? ¿Qué harían ustedes? ¿A dónde vamos? A nuestra casa, ¿sí? Como dicen, sí, me voy a mi casa, voy a ver cómo está la casa, cómo están las deudas, ¿qué será la vida de fulano, de mengano? ¿Sí? Bueno, hay que hacer una remodelación, empiezo a trabajar, me empiezo a endeudar, empiezo a sacar un préstamo para poner bonita mi casa. Bueno, eso es lo que hicieron estos cautivos, vamos a decir, estas personas que venían del cautiverio. ¿Está bien? ¿Qué harían ustedes? Yo haría lo mismo. ¿Sí? Me iría a ver mi casa, a mis amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi ciudad que hace tanto tiempo que no estaba y ahora tengo que venir a ver? Me preocuparía por mi situación.
Fíjense, para que contextualicemos, vamos al capítulo 1, versículo 4. Dice así: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Esas palabras pertenecen al primer oráculo del profeta, porque ahí tiene que llamar la atención a este pueblo. Sí, ustedes están poniendo mucho tiempo, poniendo mucho el foco en sus casas artesonadas. Una consulta, a ver. ¿Este recinto es un lugar artesonado? ¿Será así? A ver, que tenga el celular ahí, busque rápido qué significa la palabra artesonado. Después me contestan al último. Pero le estaba diciendo, esta casa, ustedes están priorizando su casa y no el templo. Porque por eso fue el motivo que el Señor los liberó. ¿Está mal pensar en la casa? No. Pero no es la prioridad. Porque vinieron con un propósito, a reconstruir. Después hay tiempo para artesonar vuestras casas. Ahora es reconstruir el templo. Y por ende, la gloria va a estar allí. Ese es el propósito del primer mensaje. Y la palabra clave es: piensen, meditad sobre vuestro camino. Piensen lo que están haciendo. Ahora, en este segundo oráculo, la palabra clave es trabajad. Ageo 1:4, habíamos dicho que nos muestran dónde estaba la intención de este pueblo. Pero después, un mes después, como leímos, pronuncia este segundo mensaje. Y se da en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de esa fiesta? Era recordar la salida de Egipto y que este pueblo vivió en chozas. Ese era lo artesonado que tenía en aquel momento el pueblo que peregrinaba por el desierto. Ese era lo sumo, lo más bonito que tenían, una rama de no sé qué árbol, pero era lo más bonito. Ese era lo artesonado. Ahora, en este contexto de la fiesta de los tabernáculos, es que emite las palabras Ageo. Y hace 3 preguntas. Ya lo leímos. ¿Hay alguien que haya visto la gloria primera en esta casa? ¿Cómo está ahora? ¿Hay algo valioso delante de sus ojos? Le preguntaba al pueblo. A ver si lo hacemos propias estas palabras de Ageo en nuestra historia de estos 10 años. ¿Habrá alguien aquí que vio los primeros años de la gloria de Dios aquí en este lugar? A ver quiénes son. ¿No hay? Alguien dijeron que había de 10 años. Allá hay uno por lo menos. Uno estuvo, uno solito estaba, pobrecito. ¿No hay más? ¿Había años gloriosos? Claro que sí. Me contaba lo que decía del pastor, todo lo que hacía, yo lo sé por testimonio. Tremendo esos años gloriosos. Wow. Había una generación que añoraba. Aquellos tiempos fueron buenos. ¿Cómo quisiera volver a esos tiempos? Podría decir la gente que estaba volviendo del cautiverio. Porque eso pasaba. Aquella gloria fue buena, la que describía la pastora en la lectura de Crónica. ¡Uy, qué hermosos tiempos! ¿Cuándo volverán a ser los mismos? Podría decir uno. Pero lo que ha nacido en el cautiverio, por ejemplo, Zorobabel nació en el cautiverio. ¿Qué veían ellos? Un montón de ruinas, un montón de piedras acumuladas. ¿Esto era glorioso? Bueno, Dios me mandó a esto a reconstruir. Bueno, 2 enfoques de un mismo lugar. Lo que vivieron aquellos años, añoran, ¿verdad? Los de hoy
dicen, ¿qué es esto? Están empezando a descubrir la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos asociar estas dos miradas? Uno que añora, el otro que yo voy a poner la impronta. Qué trabajo para la iglesia conciliar perspectivas, generaciones. Qué desafío. Otro punto que podemos resaltar, Ageo habla a Zorobabel, que era quien era el gobernador, era el líder, el encargado de llevar a este pueblo a trabajar. Pero también habla a Josué, al sacerdote. ¿Sí? Dos aspectos de un poder, lo espiritual, lo político, si se quiere. Hay que ponerse de acuerdo. Ambas facetas hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo conciliar esos dos aspectos? Lo espiritual y, si se quiere, la perspectiva humana, las ideas. Pero no solamente queda en el liderazgo como destinatario, sino también habla al pueblo. Entonces, para Ageo, el trabajar incluye al liderazgo y al pueblo. No es solamente de un sector. Somos todos. Todos estamos llamados a reconstruir el templo de Dios. La palabra que utiliza en estas palabras o en este mensaje de Ageo es trabajar. Como ustedes dijeron, hay que poner el lomo, hay que sudar la gota gorda, hay que poner también tiempo, porque algunos llegaban y trabajaban, y el otro miraban. Deja que trabaje Samuel, deja que trabaje Benjamín, que eran los nombres de los judíos, deja que trabaje Abraham. Yo voy a quedar acá, yo voy a poner el corralón, yo voy después, todavía no es mi tiempo. Tal vez esas eran las expresiones de aquel pueblo. El Señor dice, trabajen todos. Y otra pregunta, ¿cómo administrar las distintas respuestas al trabajo justamente? Wow, qué desafío que tiene el liderazgo y la iglesia misma de decir, ¿cómo administramos los distintos pareceres, los distintos niveles de esfuerzo, de trabajo? Qué desafío, ¿no? Pero hay que trabajar. Un tercer punto, este mensaje, el profeta lo predica porque tiene que reconstruir la esperanza. En el primero llama la atención. Ustedes están desenfocados. Fíjense, ustedes vinieron con un propósito. Ahora, bueno, se pusieron a trabajar, pero por situaciones X de los vecinos, los samaritanos, che, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Para qué? El profeta tiene que reconstruir la esperanza. Hay un motivo, muchachos. Iglesia, hay un motivo para seguir trabajando. Vale la pena derramar la gota gorda. Vale la pena invertir tiempo. Vale la pena predisponerse al trabajo para Dios. Entonces, él recurre a algunas líneas. Lo leamos. Yo estoy contigo. Mi espíritu estará en medio de vosotros. Yo voy a remover lo que haga falta. Cielo, tierra, reyes, naciones, sistema, para que mi gloria vuelva a florecer, vuelva a establecerse en este templo. Yo voy a hacer todo eso. Te guste o no te guste, trabajes o no trabajes, yo lo voy a hacer. Yo llenaré de gloria esta casa. Y la voy a llenar
De tal manera que la postrera va a ser mejor que aquella primera descripta en la lectura que leyó la pastora. Va a ser mucho mejor. Mía es la plata, mía es el oro, mía es el recurso. Yo me encargo de administrar esas áreas. ¿Para qué? Dice la lectura, porque va a venir el deseado de las naciones. Vendrá el esperado de las naciones. Y la gloria que viene va a ser mucho mejor que la primera. Y porque habrá paz. Va a haber paz. Porque este pueblo necesita paz. Bien bonito aquello. Como dijimos, David lo expresó. Los siguientes reyes también intentaron reconstruir el templo. Pero bueno, como vimos, se llevaron cautivo al pueblo, volvió, empezó a trabajar. Mucho más detalle no tenemos, pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, como que el templo está, pero no como aquella primera vez. ¿Sí? Hay otro imperio que está gobernando al pueblo de Israel. Pero hay miradas con respecto al templo de Dios. No termina ya en el Nuevo Testamento. Pero ahora la cosa cambia. Se necesitaba reconstruir un templo para que la gloria de Dios se deposite. Ahora, ese concepto no cambia en el Nuevo Testamento. Tienen que haber templos gloriosos. Tiene que haber templos donde habite la gloria de Dios. Yo le pregunté, ¿este recinto es artesonado? ¿Buscaron ahí el concepto, la definición? Ponela bonita, en otras palabras, lo más hermoso posible, con detalles. Ahora, ¿se estará refiriendo a esto en el Nuevo Testamento, la mirada del templo? Veamos, le invito a que leamos 1 Corintios 3:16. Acompáñenme para a ver qué nos dice el apóstol con respecto al templo de Dios. Y fíjense en preguntas. Cuando Dios pregunta, wow, nos lleva a una introspección. Y Dios a veces quiere respuestas. Y fíjense en lo que a través de la palabra del apóstol dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero fíjense en la primera parte del versículo: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Haciendo referencia a aquel templo del Antiguo Testamento. Ustedes son templo. Y se miraban unos a otros los corintios. Ahora, ¿en qué contexto lo da el apóstol estas palabras? Si leemos el capítulo 3, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pepe, no, yo soy de Pepa. Entonces, ¿cómo puede habitar la gloria de Dios en un contexto de partidismo, en un contexto de que yo soy y los que me siguen diferente al del hermano y a los que le siguen? ¿Cómo puede estar la gloria de Dios en un contexto de cisma, en un contexto de separación, de diferencias? Porque ese es el contexto que habla el apóstol e introduce esta imagen de la iglesia. Vosotros sois templo de Dios, pero para que la gloria de Dios se establezca, tiene que desaparecer las diferencias del partidismo. Tremendo, ¿no? El desafío. Una segunda cita, 2 Corintios 6:16. También el apóstol nos pregunta. 6:16.
qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Para el sentido de pertenencia con este Dios viviente, es necesario que no haya comunión con la incredulidad. Porque en ese contexto se da este pasaje. Y un versículo favorito que me llegó allá a los 18 años, cuando empecé a conocer al Señor, que está en el 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto generalmente se da en el contexto de los jóvenes, cuando están poniendo de novio, ¿viste? Entonces le dicen, ¿es yugo igual o desigual? A mí me lo dijeron. Aquella oportunidad, la señorita que me invitó al campamento me dijo, vos sos yugo desigual, así que no podemos seguir. No entendía nada que era yugo desigual. Pero después le di la razón. Así que jóvenes, piensen esto del yugo desigual. ¿Y por qué decimos a los jóvenes? Bueno, porque a mí me pasó, por eso lo comparto con los. Pero cuidado con el yugo desigual. Pero no hay comunión con la incredulidad. No hay comunión con aquel que no tiene un credo, en otras palabras. No hay comunión con aquel que no tiene la misma base de fe, podríamos decir. No puede haber comunión. No puede haber comunión si las miradas están desviadas. No puede haber gloria de Dios. No puede haber gloria de Dios. Dijimos entonces que el templo de Dios sin la gloria no es nada, es un edificio vacío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es una casa. Es simplemente, puede ser también un templo artesonado. Pero para que sea un templo de Dios viviente, tiene que estar la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Porque siempre hablamos de la gloria de Dios, hemos experimentado la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? A los chicos decimos, la gloria de Dios, y bueno, algún día espero que no nos pregunten, y profe, ¿qué es la gloria de Dios? A ver, demuéstramelo. A ver, vamos a Juan 1:14, versículo que seguramente lo habrán leído. Y él da un panorama de la gloria de Dios. Y está hablando de Jesús hecho carne. Y dice el versículo 14 en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne. En otras palabras, se hizo humano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se hizo humano con sentires, con una persona que pensaba, que sentía, que tenía necesidades. Y habitó entre nosotros, compartió con nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Y saben cómo es esta gloria? Lleno de gracia y de verdad. Para la óptica de Juan, este Jesús que él está conociendo es la gloria de Dios, encarnada, y que de él surge la gracia y la verdad. Entonces unamos estos dos conceptos del Nuevo Testamento, el templo de Dios y la gloria. Templo de Dios, separado de la incredulidad, pero unidos en una misma fe, sin partidismo. Pero que sea palpable su gloria, que se encarne, una iglesia que se encarne, un pueblo que se encarne, un pueblo que mira la necesidad de aquel. Pero no solamente la necesidad, porque Jesús no solamente vino a sanar
no solamente vino a hacer milagros, sino vino para compartir. Vino para compartir una comida. Vino para acercarse a aquel que lo marginaba. Vino para escuchar. Vino para estar con un tiempo agradable con los suyos. Entonces la gloria de Dios no es solamente aquella descrita en el Nuevo Testamento, la Shekinah, una nube, sino que el Nuevo Testamento nos desafía a que la gloria de Dios es palpable. Y si nosotros somos el templo de Dios y habita la gloria de Dios, nosotros somos los agentes que debemos encarnar un templo glorioso. En otras palabras, una vida gloriosa. No casas artesanadas, no vidas artesanadas. Vidas gloriosas que encarne el Evangelio como Él se encarnó. Para ir terminando, ¿cuál es la perspectiva que tiene la iglesia para los próximos 10 años? Porque seguramente que nos vamos a encontrar de acá 10 años más, si es que no viene el Señor. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo va a mostrar Vida Nueva la gloria de Dios? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se identificará este sector que no solamente tiene que ser el nombre de aquel boliche, del Valderrama o el del patio de la empanada, sino cómo vamos a hacer, iglesia, para que Vida Nueva también manifieste la gloria de Dios? Ser templos gloriosos. En el contexto del mensaje de Ageo era la fiesta de los tabernáculos. ¿Será que nuestra característica como iglesia será la fiesta? Guay que tienen voces, tremendas voces, para dar un concierto ahí en el Paseo de los Poetas. ¡Tremendo! Imagínense música cristiana todos los viernes a la noche, con toda la iglesia ahí apoyando y testificando. Venía a pasar a disfrutar buena música, porque es gloria de Dios también. No digo que hagamos empanada porque seguramente nos van a sacar ventaja, pero algo podemos hacer distinto. Entonces, iglesia, ¿te has sentado a pensar cómo van a ser los 10 años que vienen? Hemos visto que el compromiso o el desafío era para el líder, para el sacerdote y el pueblo, es decir, todo. Y nos preguntábamos, ¿cómo hacemos para administrar los distintos caracteres que está en este pueblo? Aquel que se presta para el servicio y aquel que hay que llevarle, que hoy el Señor haga un milagro. Pero hay que administrar, no escaparse. ¿Cómo hacemos para involucrar a todos? ¿Cómo hacemos para congeniar experiencia y la juventud que hoy está en esta congregación? Que también quiere hablar, que también se quiere expresar. ¿Qué cosas del sistema tenemos que cambiar, como lo hizo el cautiverio en el pueblo judío? ¿Qué cosas tenemos que cambiar y que no han estigmatizado como iglesia? ¿Habrá cosas que modificar? Posiblemente. Pero de eso se trata la gloria de Dios, de cambiar, de ser uno solo. Y por último, dijimos que un templo sin la gloria de Dios no es nada. No solamente como comunidad de fe podemos mostrar la gloria de Dios. En todo caso, la expresión comunitaria es la vivencia personal que tenemos diariamente en nuestro contexto. En el contexto del barrio, en el caso mío de Las Tunas, en el contexto del trabajo, yo trabajo en el teatro provincial, en el contexto de un juego deportivo. Allí también está o se debe expresar la gloria de Dios.
Aquí nos reunimos y colectivamente mostramos la gloria de Dios. ¿Qué vida nueva podemos dar a nuestro contexto con nuestras profesiones, con nuestros talentos, con nuestra impronta, con el servicio? Amada iglesia, somos templos gloriosos. Dios nos mira así. El Señor formó templos gloriosos. Aprovechemos la oportunidad en este punto de la historia para dejar una marca. Así como aquellos que ya no están con nosotros, que partieron y dejaron una marca. Hoy nos toca a nosotros dejar una marca. Entonces, ¿cómo se va a caracterizar la gloria de Dios en esta comunidad? Ese es el mensaje que les comparto. Reconstruyamos, hermanos. No hace falta destruir o tirar todo abajo. Reconstruyamos tal vez. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Tú sigues desafiando, Señor, a cada uno de nosotros, Padre amado. Señor, tú quieres instalar la gloria de Dios, tu gloria, Señora, en este contexto, en esta cuadra, en este barrio, Señor. 10 años no son suficientes, hay que ir por más. No vamos a parar, decía alguien. Y claro que sí, porque de eso se trata. Porque tú nos llamaste a reconstruir. Tú nos llamaste a encarnarnos, Señor. Que tu evangelio se encarne para que otros conozcan y vengan y vean y prueben que la gloria de Dios es disfrutable, es confortable. Oh Señor, bendice al liderazgo, bendice a los hermanos, bendice a toda la congregación, Señor, a poder conciliar, a poder dialogar. Las diferencias, Señor, achicarlas, desaparecer, Señor. Y que podamos poner lo que tú nos has dado, Señor, al servicio de esa gloria. Te lo pedimos, Señor, para este año y para los años que van a venir. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.